Bienvenidos todos y todas a la Academia Joven de España. Se abre la sesión pública de este acto de toma de posesión como académica de número de nuestra institución de la académica electa doña Ana Llorens Martín. El profesor don Daniel García González dará lectura del acuerdo de la Junta General de la Academia Joven de España, en virtud del cual se acordó la incorporación de doña Ana Llorens Martín. En sesión extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 2024, la Junta General de la Academia Joven de España acordó elegir y proclamar a doña Ana Llorens Martín académica de número electa para el periodo improrrogable de 5 años, una vez cumplan los requisitos formales establecidos en el Reglamento de Régimen Interior de la Academia. En virtud de dicho reglamento, en su toma de posesión formal, la académica de número electa impartirá una conferencia en la que nos presentará su visión de la Academia Joven de España y los proyectos a desarrollar en la misma durante su periodo de pertenencia activa. Ana Llorens Martín es titulada superior en la especialidad de violonchelo, licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Complutense de Madrid con el Premio Nacional a la Excelencia Académica y doctora en Música por la Universidad de Cambridge. Actualmente es profesora ayudante doctora en Teoría y Análisis Musical en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora adscrita al Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Ana Llorens es investigadora principal única del proyecto de I+D El Sonido de Pau Casals. Ha sido la directora científica del proyecto ERC Didon, The Sources of Absolute Music, y es co-IP del proyecto Math Music CM. Dentro de su producción científica destaca la publicación de más de 40 trabajos en revistas y editoriales de prestigio. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con el Premio de Investigación Julián Marías 2024 de Investigación en Humanidades a menores de 40 años, concedido por la Comunidad de Madrid. También le ha sido concedido el certificado I3 de investigadores establecidos por parte de la Agencia Estatal de Investigación. Su trabajo ha sido reconocido en medios generales como el ABC, El País, Radio Nacional de España, Radio Televisión Española y la SER. Acto seguido, la académica electa, doña Ana Llorens Martín, pasará a leer su discurso que lleva por título La ciencia como forma de transformación, construir desde una perspectiva más humana. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. Estar aquí hoy es para mí mucho más que un acto académico de toma de posesión. Es un momento que me emociona y que me compromete. Entrar en la Academia Joven de España no es solo un reconocimiento a una trayectoria, sino una invitación a construir algo mayor que nosotros mismos. Una comunidad científica que piense en el futuro con responsabilidad, con diversidad y con propósito. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos los académicos y académicas que eligieron mi candidatura para formar parte de esta academia, así como a los miembros del Comité Evaluador Internacional y a todos también por la bienvenida tan calurosa desde las primeras horas. Como Óscar ya ha presentado muy amablemente mi trayectoria científica, no me voy a detener hoy en explicar qué hago, aunque bueno, cuando queráis yo os lo explico encantada, sino que voy a hablar sobre todo de por qué lo hago y qué me gustaría hacer en los próximos 5 años dentro de la academia. He titulado mi discurso La ciencia como forma de transformación, construir desde una perspectiva más humana, por 2 motivos. El primero es que durante estos días, preparando este discurso, he pensado mucho, o reflexionado mucho sobre qué significa para mí la ciencia. Y la palabra que más se me ha venido a la cabeza es transformación. Y el segundo motivo es que quienes la hacemos somos personas, no humanoides. Aquí quiero hacer un guiño a la presentación de mi compañera Ana Valdivia de ayer. Y también porque las humanidades, que es donde se encuadra mi trabajo como musicóloga, también son ciencia. Empiezo por el principio. La ciencia transforma. Transforma el conocimiento, pero también transforma, y esto a veces se olvida, a quienes la hacemos, a quienes investigamos, a quienes enseñamos, escribimos, supervisamos o compartimos. La ciencia transforma nuestras formas de pensar, nuestras relaciones y nuestra mirada sobre el mundo. Y en muchos casos transforma nuestras propias vidas. En la mía lo ha hecho de forma muy profunda. Mi trayectoria ha tenido momentos de cambios y de decisiones no siempre fáciles, no ha sido del todo lineal. Vengo del mundo de la música práctica, de la interpretación del violonchelo. Aquí a la izquierda de la diapositiva podéis ver una foto rescatada del baúl de los recuerdos.
Luego pasé una época por Estados Unidos y volví a España y me formé como musicóloga y después en Reino Unido. Como musicóloga he trabajado desde la historia de la música, la teoría y el análisis, hasta las herramientas digitales para estudiar cómo suenan las grabaciones históricas, por qué un intérprete de un instrumento, en mi caso Pau Casals, suena diferente a otro, qué le hace característico, o qué emociones o cómo expresan las emociones las partituras. Todo esto me ha dado una perspectiva amplia, interdisciplinar y sobre todo humana. Pero también he tenido que parar, que eso es algo que no se suele contar. Hace unos años, casi a punto de acabar la tesis doctoral, me quedaban unos 3 meses, por motivos de salud me vi obligada a detener toda la actividad profesional durante prácticamente 3 años. Tuve que volverme de Inglaterra y enfrentarme a una realidad completamente nueva. Fue una etapa dura que marcó un antes y un después. De ahí surgió también una forma distinta de entender el tiempo, el trabajo y la carrera como investigadora. Durante ese tiempo, la ciencia no fue para mí un deber. De hecho, nadie esperaba de mí que hiciera nada más que sobrevivir física y mentalmente. Pero tener la tesis en mi horizonte, también empecé otra carrera, fue una tabla de apoyo, una forma de seguir conectada con el mundo y sobre todo conmigo misma y con lo que me apasiona y me hace feliz. Me ayudó a volver a estar en pie, literal y figuradamente, a mantener la motivación y a reconstruirme. Por eso, cuando hablo de ciencia como forma de transformación, no lo digo como metáfora, sino también lo digo desde la experiencia. Y si algo he aprendido en ese proceso es que nadie se transforma solo. La ciencia, como vida, a veces nos hagan creer lo contrario, sobre todo en humanidades, que tendemos a trabajar solos, no es un viaje individual. Se hace con otros, con quienes nos enseñan, nos guían, nos empujan, nos sostienen. Se hace en red, con confianza, con conversación y con escucha. Por eso quiero dedicar mi trabajo en esta academia a 3 ámbitos que considero esenciales si queremos que la ciencia no solo avance, sino que avance bien: la mentoría, la comunicación científica y la inclusión real de colectivos vulnerables. Son 3 líneas distintas, pero unidas por una misma idea: hacer que la ciencia sea un espacio más justo, más habitable y más conectado con la sociedad y las personas. Empiezo por la mentoría. A lo largo de la carrera he tenido la suerte de contar con muchas personas que me han acompañado, que me han podido guiar sin imponer, que me han escuchado sin juzgar. Gracias a ellas, hoy también soy mentora de mis propios estudiantes. En la fotografía de la diapositiva tenéis a algunos de los miembros de mi equipo de investigación, sin los que hoy no estaría aquí. Y también quiero aprovechar este momento para dar las gracias, muy sinceramente, a mis propios mentores: John, Álvaro, Emilio, Carmen, Gerardo, María, a quienes me ofrecieron su tiempo, su confianza, su ánimo, sus críticas, siempre constructivas, y una mirada generosa cuando yo misma no tenía ni las respuestas o al menos no la confianza. Sin ellos mi camino habría sido muy distinto y siempre les estaré agradecida. Mentorizar no es solo dar consejos técnicos, es estar disponible, bueno, con unos límites saludables, que ya sabemos cómo pueden ser estas cosas. Es saber cuándo animar y cuándo parar los pies, es acompañar también lo que no aparece en el currículum: las dudas, los bloqueos, los miedos, especialmente en quienes sienten que no encajan en el modelo dominante de investigador o investigadora ideal. Y de esto hablaré más dentro de un ratito. Porque el sistema académico todavía favorece un tipo de trayectoria muy concreta, una trayectoria que sea continua, sin pausas, sin interrupciones, con movilidad, sobre todo en el extranjero. Pero la realidad es otra y hay muchas trayectorias posibles, o no todo es posible para todos. Y todas estas trayectorias merecen apoyo. En mi caso, por ejemplo, y por todos los años que conlleva una carrera superior de música, con algún posgrado también después, me incorporé tarde a la carrera científica y eso ha hecho que aparentemente mi experiencia sea menor de lo que teóricamente me correspondería por mi edad natural. Aunque, bueno, por supuesto, todos esos años de bagaje musical han sido muy enriquecedores y muy fundamentales para mi trabajo posterior. Desde la academia podríamos construir un programa sólido de mentoría intergeneracional y también interdisciplinar. Uno que no se limite a una charla puntual, sino que propicie relaciones duraderas, espacios seguros, formaciones específicas, que aborde cuestiones reales: cómo manejar el fracaso, cómo tomar decisiones difíciles, cómo compaginar la investigación con la vida personal, cómo decir que no o cómo pedir ayuda. Podríamos incluso formar a los mentores, visibilizar modelos diversos y crear una cultura en la que acompañar sea un valor reconocido, no un añadido informal o que hagamos simplemente porque queremos.
La segunda línea en la que me gustaría participar es la comunicación. Desde hace años colaboro con diversos medios, como los que aparecen en la diapositiva, y he aprendido algo muy claro. Hay interés por la ciencia, hay un interés general. La gente quiere entender qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo por qué lo hacemos. Pero muchas veces no llegamos, no porque lo que hacemos no sea interesante, que lo es, sino porque no sabemos contarlo bien o porque no se nos ha enseñado a hacerlo, que esa es otra. Comunicar no es simplificar, es traducir sin traicionar, encontrar ejemplos, formas, analogías, mostrar que la ciencia es también una aventura humana llena de preguntas, de procesos, de incertidumbres. Creo que la academia tiene aquí un papel clave y lo está desempeñando. Podríamos impulsar formaciones, crear redes de apoyo entre investigadores que comunican, generar colaboraciones con periodistas específicos, diseñar formatos nuevos, desde podcasts propios a materiales didácticos que hagan visible lo invisible. Y también podríamos defender que comunicar bien no es una actividad extra, sino parte de nuestro trabajo científico. Porque una ciencia que no se cuenta, que no se entiende, que no dialoga con la sociedad, corre el riesgo de aislarse. Y en mi campo, la música, eso es muy claro. La musicología puede parecer alejada de los retos científicos globales, pero en realidad tiene mucho que aportar. Nos enseña a pensar con el oído, a captar matices, a trabajar con lo sensible, a narrar también de otra manera. Y esa otra manera puede ser muy poderosa para abrir puertas a públicos nuevos, para tender puentes entre lo académico y lo cotidiano. La tercera línea en la que querría trabajar, y quizás la que me toca de forma personal más directa, es la inclusión de colectivos vulnerables en la ciencia. Lo digo desde mi experiencia personal por mi enfermedad, sin entrar en detalles, y también desde lo que he visto en colegas, estudiantes o amigos. El sistema científico aún tiene muchos filtros que dejan fuera a personas con talento, con vocación, con ideas brillantes, pero con condiciones distintas. Hablo de quienes tienen que cuidar a otros, de quienes han tenido que parar por enfermedad o quienes una enfermedad les determina el día a día, de quienes vienen de entornos con menos recursos, que no tienen redes de apoyo o de quienes viven directamente con alguna discapacidad. La lista es muy larga y la podríamos ampliar. Lo más duro es que muchas veces esas personas ni siquiera se atreven a intentarlo, porque no ven referentes, porque creen que no tienen sitio o porque las convocatorias les obvian, no contemplan sus situaciones. En el fondo, porque se les ha dicho explícita o implícitamente que no encajan. Desde la academia podríamos trabajar por un cambio profundo, revisar cómo se evalúan las trayectorias, hacer propuestas, cómo se mide el mérito, qué valor damos a la resiliencia, al trabajo invisible, a la diversidad de recorridos. Podríamos proponer políticas concretas de apoyo, crear redes de acompañamiento y, sobre todo, dar visibilidad a voces que ya están, pero que a veces no se oyen. Porque la ciencia que transforma no puede construirse solo desde la homogeneidad. Necesita todas las voces, todas las experiencias y toda la complejidad. Y hablando de voces, quiero terminar con una imagen que me es muy cercana, la de un grupo de música de cámara, un cuarteto, un trío, un quinteto o una orquesta. Cuando tocas con más músicos, aprendes algo muy valioso, que no todo el tiempo llevas la melodía. A veces tocas en primer plano, a veces acompañas, a veces te tienes que callar, simplemente sostienes el silencio de otro. Y para que eso funcione, hay que escuchar. También aprendes a abrir los oídos y la mente a propuestas nuevas que a ti no se te habrían ocurrido nunca y a dialogar para llegar al entendimiento. No siempre puedes tener la razón o no solo hay una razón posible y factible o creíble. La música te enseña a escuchar muchas voces al mismo tiempo, a respetar, a reaccionar, a adaptarte, pero sin desaparecer, sin que tu voz desaparezca, a mantener tu personalidad sin imponerla y sobre todo a construir algo común. En cada ensayo surgen diferencias, desajustes, roces, a veces muy encarnizados que pueden llegar a lo personal, pero también momentos de acuerdo profundo, de afinación conjunta, de conseguir una sonoridad inesperada muy bella. Y eso ocurre cuando hay respeto, escucha y confianza. Creo que la ciencia podría y debería funcionar igual, como un ensayo colectivo, con voces distintas, con momentos de protagonismo y de espera, con distintas velocidades, con distintas texturas, que eso es un símil muy musical, pero con una misma partitura. Una ciencia que no solo produzca resultados, sino también comunidad, entre nosotros mismos y con el resto de la sociedad. Queridas compañeras y compañeros, formar parte de esta academia es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Estoy aquí para aportar lo que sé, lo que soy, también lo que he vivido, pero sobre todo para seguir aprendiendo de todos, para escuchar, para colaborar y para acompañar. Quiero trabajar por una ciencia que transforme, pero que lo haga sin olvidar a nadie,
que no mira solo el impacto académico, científico, sino también el impacto humano, que no tema la complejidad, que valore la honestidad y otras formas de entender, que construya desde la diferencia. Muchas gracias por darme la oportunidad de formar parte de este proyecto. Muchas gracias por confiar en una voz que viene desde la música, pero que quiere sumar al gran conjunto de voces que hacen avanzar el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y con este breve acto, del que levantará acta el académico secretario de la Academia Joven de España, queda formalizada la toma de posesión como académica de número de doña Ana Llorens Martín, que será efectiva el 1 de septiembre de 2025. Enhorabuena, Ana. Muchas gracias.